¿Escuchaste? Sí, sí. Primera que sale eso, esta reunión está siendo grabada. Bueno, importante Ujú. grabarlo porque la vez pasada la grabó el compañero Jonathan, pero por Mérida, bueno, por su teléfono. Tiene un programa, resulta que el programa no le descargó el audio, solamente el video. Mira, yo quería Ah, conversar, ok, yo ok. quería conversar con un tema común a todos, pero al parecer, bueno, tú no lo hiciste, Sofía tampoco, acerca de las estructuras espaciales. Pues. Eh, Escúchame esto y conversamos tú y yo. Pues. Ok. Eh, las estructuras espaciales, yo aquí lo busqué, voy a leer un poquito. Las estructuras espaciales son sistemas estructurales compuestos por elementos lineales unidos de tal forma que las fuerzas son transferidas de forma tridimensional. ¿Tú sabes por qué forma tridimensional, no? Porque crea un triángulo, ¿no? Ujú. El triángulo Ajá. es la mejor forma con respecto para transmitir los esfuerzos porque él forma como una especie de, ¿cómo te digo? Captura la fuerza, la energía y la disipa en En forma, 3 puntos. sí, sí, en puntual, pues. Por eso es Mm, que cuando tú ves un puente, o utilizan mucho ese tipo de estructura. Lo que pasa es que lo hacen en 2 dimensiones, que son Ah, ahorita sí, lo vas a ok. ver cuando vayan a construir los puentes que van a hacer en el tercer corte, que utilizan mucho un sistema Warren, que es como Ujú. un cuadradito, pero dividido con una diagonal o 2 diagonales, ¿ves? Que forman un triángulo y de así se disipa bien y se transmiten bien las cargas hacia los apoyos. Pues. Ariadne, ¿estás por allí? De ese la recuerdo cuando nos trató ese tema en tercer semestre con los muchachos, que Ajá. nos dio una pequeña explicación y las presentaciones de cómo se estaban diseñando en ese momento. Sí, porque cuando es un cuadrado, por decir algo, cuadrado así, pues, cuando la carga está así, él tiende a pandearse, ¿ves? ¿Ves? Pero Ujú. cuando es un triángulo así, ¿ves? La carga se distribuye y se apoya directamente en sus dos elementos, ¿ves? Y la carga se Claro. distribuye mejor. Por eso que todas las estructuras espaciales son comúnmente, inicialmente yo las conocían como trinilosas. Ajá, Trinilosas, eso. Ok. porque eran efectos productos de los triángulos, pues. Y el Ya. triángulo más preciso es el equilátero, pues, que tiene sus 3 ángulos Mm. internos en 60 grados, pues. Entonces, eso te permite trabajar con espacios grandes. Yo lo coloqué ahí en el chat, el concepto que conseguí aquí, que lo tengo en el teléfono. Lo coloqué ahí en el chat para que lo lean y lo vean después. Pero me hubiese gustado que Sofía esté por allí, por ahí. ¿Tú estás viendo a Sofía, Sí, Moisés? aquí estoy. Sí, sí, Ujú, aquí aquí está. estoy. Moisés, una pregunta. ¿A ti fue quien di estructura Señora. 1, verdad? Sí, señor. De Extensión Valencia. No, has cambiado. Y yo, bueno, yo cuando me conocí no tenía tanto el pelo blanco ni tenía barba. O sea que tú estás aquí en Valencia. Estás aquí en Valencia. Sí, 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 no, no. Con el favor de Dios, sí, gracias, aquí Ya. estamos. ¿Cómo ha ido con el corte? Ya el segundo corte, ya hoy muchos han Sí, ya concluido. hoy lo estoy ¿Ya? culminando ya. Sí, es que tengo problemas tanto con el internet que ya están que lo desconectan el servicio, pero tanto con Mega y buscando otras alternativas estoy resolviendo para poder culminar el corte Claro. y poder dar la asignación. Pero lo que sí es que, bueno, estaba terminando de culminar el informe, el de diseño de miembros estructurales, ¿verdad? Y había encontrado unos informes de unas universidades, creo que es de Ecuador, si no me equivoco, en donde tratan sobre el diseño de uniones de soldaduras y, o sea, lo que plantean es desde lo más minucioso hasta lo macro. Y, o sea, Está bien. cualquiera piensa que no tiene ciencia, pero sí,
tiene mucho que ver, tanto en el momento de crear la estructura y la unión de los miembros. Mira, Moisés, escuchándote hablar ahorita y diciéndome la investigación que hiciste, me hace pensar un poco, ¿no? Desde luego, esta herramienta que estamos utilizando hoy en día, uno siente, cónchale, que le falta fortaleza, pero en verdad sí le falta. ¿Por qué? Porque antes el docente se esforzaba en transmitir un conocimiento, una información, y el alumno recibirlo. Pues. El alumno era una mente abierta recibiendo información. Ahora Una no. esponja, como usted decía. Exactamente. Ahora no. Ahora el estudiante es participativo. ¿Ve? Porque ahora, como tú mismo lo estabas diciendo ahorita, conseguí una información en una universidad de Ecuador, ¿ve? Sobre ciertas actividades. Y entonces, esto que nos está enseñando que si este va a ser el futuro nos dice ahora que tenemos que involucrarnos, ser partícipes del Claro. conocimiento y buscarlo y aprenderlo, captarlo, analizarlo e interiorizarlo. Y Claro, no es solamente buscarlo y copy pego y chao, ya no. exactamente. O sea, es comprender lo que estamos leyendo y no tan solo con aquí con la materia, sino con muchas otras, inclusive en el propio desarrollo personal. En toda esta época que hemos llevado de cuarentena lo he aprendido, pues, y, o sea, es muy, como usted lo dice, hay que interiorizarlo mucho y Está que nos bien, volvemos partícipes del proceso también. bien. Dame un minuto, Moisés. Sofía, ¿estás por allí? Sí, profe, quería comentarle algo acerca de las estructuras. Coméntame, Moisés, Jorge y Ariane te estamos escuchando. Ok, profe, aquí estoy leyendo que al momento de colocar estas estructuras en la obra no se suele utilizar ningún tipo de soldadura, que simplemente se coloca directamente y tienden a afectar el tratamiento. ¿Cómo funcionaría ese proceso? Te explico, te explico. Eso es una variedad de estructura, pero la más común, pienso yo. Pues en verdad no sé mucho porque corresponde más que todo a ustedes, los futuros arquitectos, indagarlo, pero sí he visto, yo he trabajado con estructuras espaciales. Este, Ustedes saben lo que un nodo es, en las estructuras espaciales que yo conozco, hay dos elementos básicos, que es la barra que transmite, recibe o transmite el esfuerzo. Y en la punta, imaginémonos un lápiz con una goma en la punta y otra goma en la otra punta. Entonces, en las gomas en las puntas representan los nodos. Entonces, esos nodos son esferas que pueden ser aplanadas en 12, 4 o 8 caras, y en ese aplanado le colocan hace una perforación para enroscar la punta de la barra, porque las barras son rosca en punta, y eso lo van roscando y lo van armando. Imagínense un nodo de un triángulo. Entonces, en cada punta del triángulo hay una bolita que tiene dos orificios, uno para este lado y otro para este lado. Esta tiene dos orificios, uno para este lado y otro para este lado. Y esta otra bolita tiene un orificio para este lado y otro para este lado. Y ustedes enroscan eso allí y lo arman y tienen ahí un elemento estructural. Pero entonces, imagínense eso, este elemento, y después a la inversa. Y así es que se van armando las estructuras espaciales. Por eso es que se dice que no se soldan, pero sí se ensamblan. ¿Ven? Sí se ensamblan, y eso es programas, son programas, así como tú, Moisés, que ya te tocará ver AutoCAD como un programa. Hay programas que te permiten desarrollar ese tipo de estructura. Y eso lo van armando poco a poco y lo van sustentando hasta que van dándole como... Eso se hace en espacios grandes, abiertos, como los estadios. Por ejemplo, aquí la Universidad de Carabobo tiene una estructura espacial en su gimnasio cubierto. Pues. Yo trabajé allí y conocí los elementos y su forma de ensamblaje, ¿no? Claro, y después esa estructura espacial, por ejemplo, el domo del gimnasio cubierto de la Universidad de Carabobo, después le ponen una cubierta de plástico para protegerlo, ¿no? Porque eso es, la estructura espacial solamente es como el soporte para un techo.
Entonces, no sé cómo es el del Forum, Moisés, yo en verdad, si mirando por el techo ahorita no me acuerdo cómo era la estructura de soporte del Forum, ¿no? Pero sí sé que la del gimnasio cubierto de la Universidad de Carabobo, que está aquí en Bárbula, utiliza ese sistema. Entonces, no son soldados, Sofía, pero sí son ensamblados. Y son equipos de precisión más que milimétrica, pues. Son precisión milimétrica, o sea, donde se va a hacer la perforación para ensamblar el elemento, eso va calculado con un ángulo con respecto al otro elemento, y desde luego todas las esferas no son iguales, porque el domo, a la medida que va cambiando su área, ¿no? O su desplazamiento, va cambiando su forma. Entonces, las esferas van cambiando su forma. Entonces, es una cuestión como neuronal, vamos a decirlo así. Pues. Sofía, ¿captaste ¿me escuchaste lo que te dije, Sofía? Sí, profe, lo entendí. Es algo neuronal, algo como un sistema neuronal, que una neurona se conecta con otras y así la información se va transmitiendo, igual en las estructuras espaciales. La carga se va transmitiendo de un nodo a otro nodo, de un nodo a una barra, de un nodo a una barra, hasta que por fin llega a los extremos, vamos a decirlo así, y bueno, se apoya y transmite el esfuerzo a las columnas. Disculpe, O sea, Sofía permite una Sofía y disposición. Moisés, pero Ariadne, ¿tú estás por allí? ¿Ustedes ven a Ariadne, Moisés y Sí, Sofía? profe. Ajá, ¿qué sabes de estructuras espaciales, Ariadne? Puedes leerlo, no hay problema. No, de hecho tenía una pregunta, o Dígala. sea, con respecto a las estructuras, pero es a la hora de, por ejemplo, a la hora de crear un pórtico, o sea, porque aún Ya va, Anelli. no me queda muy Ariadne, claro, o sea, tiene el pórtico. Ariadne, no te escuché bien. Sí, Porque dígame. mi conexión está inestable, dice aquí. ¿Puedes repetir la pregunta sobre lo que me ibas a decir? Hola, Hanna. Ajá, mi duda está entre a la hora de crear un. De crear un... Ariadne, se fue el sonido. Anelli, ¿estás por allí? Hanna, ¿estás por allí? Moisés, si tú me, ¿tú sí me escuchas? Sí, aquí. Estoy Sí, profe, sí lo escuchando. escucho. Se escucha un profe. poquito ¿Quién? cortado. Anelli. Hola, Anelli, buenas tardes. Ajá. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Ana, buenas Me habla tardes. Ana. Ana. Hola. Una pregunta, ajá. Ariadne me quería hacer una pregunta, pero no era sobre lo que le estoy preguntando, sino que ella tiene una duda. En pórtico, ¿no, Ariadne? Sí, profe. Ajá, repite, por favor. Mi pregunta era sobre los pórticos. Sí. Que entre qué distancia, o sea, si hay un reglamento específico sobre la distancia que pueden tener entre columnas y columnas, a la hora que uno cree, no sé, un centro comercial o un centro cívico en general, pues, o sea, ¿qué distancia pueden tener los pórticos? Ajá. Eso es variable y es calculable. Pero entonces, ¿qué sucede, no? Ajá. Si te digo un número, 5 o 6 metros, bueno, pueden ser 5 o 6 metros. Si te digo 8 metros, 10 metros, pueden ser 8 o 10 metros. Eso depende del cálculo que tú, o sea, qué es lo que tú quieras construir y qué herramientas o elementos estructurales vas a utilizar. ¿Ves? Porque, por ejemplo, un galpón, Okay. que tienes una pared aquí, una columna aquí y una columna aquí. Vamos a ver así. ¿Qué te distancia que va a haber aquí? 10, 12 metros. ¿Ves? ¿Pero qué? Utilizas arriba una especie de celosía en forma de triángulo. ¿Ves? ¿Ves? Como un triángulo. Okay. Y eso te va a permitir salvar esa distancia. Ahora bien, te estoy hablando si tú tienes una estructura, una viga que va a ser triangular. Pero si es una viga rectangular, tiene que utilizar un tipo de estructura Warren que utiliza así. Como cerchas. Una cercha, exactamente. Así, eso es lo que se ve comúnmente en los centros comerciales, pues. Que tú ves una columna por aquí, otra columna por allá.
pero tienes que mirar hacia arriba, ver qué tipo de cercho estás utilizando, qué tipo de refuerzo, qué capacidad, qué dimensiones tiene el elemento que compone esa cercha, ¿ves? Claro. Y cómo se compone. Entonces, depende de lo que tú quieras hacer. Generalmente, las estructuras metálicas te permiten trabajar más libremente, porque, por ejemplo, vuelvo a poner un ejemplo, los puentes. Entre una pila de un puente, que es el apoyo, y a la pila de otro puente, que es el apoyo, pueden haber 30, 40 metros de separación, ¿ves? Pero entonces ahí utilizan vigas pretensadas, ¿ves? Vigas pretensadas que están diseñadas para soportar esas luces extremas, pues. Entonces, toda esta función de qué es lo que tú quieres hacer, para qué funcionalidad va a tener eso, y de allí vas desarrollando entonces toda esa estructura. Por eso que comúnmente una residencia, una casa, 3 metros, 3,50 de separación entre columna y columna, con un área de 30 por 30, es suficiente con una viga de 30, 35, 40. Ok, Entonces, sí. es variable. Igualito volvemos a las estructuras espaciales. Pues. ¿Qué es lo que sucede con una estructura espacial? Un estadio. Tienes una columna por allá y otra columna por allá. Pero entonces armas todo ese cielo allí metálico. Dicho sea de paso, los elementos estructurales espaciales son livianos. Trabajan a tensión. ¿Ves? Trabajan a tensión. Bueno, algunos también trabajan a compresión. Pero entonces son elementos livianos. Pero es como, vamos a verlo así en forma figurativa, como un panal de abejas. Puros hexagonitos, 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 hexagonitos. Y al final todo eso se apoya en los extremos y permite que las estructuras espaciales venzan grandes luces. Ana, ¿alguna pregunta, Ana? No, profe, Entonces te pregunto yo a ti, ¿te parece? ya va, profe, ya va, ¿están hablando sobre el tercer corte o están Ya hablando va, sobre el disculpa que fundamento, el trabajo tengo ya un campanazo por aquí. Ya va. Ajá, Ana, ya pasaron las campanas, dime. Ok, profe, es para saber que más o menos qué es lo que están hablando, si están hablando del tercer corte, ya que entré un poquito tarde a la clase. Para el tercer corte. Me está preguntando qué va para el tercer corte. Sí, profe, que lo que están hablando es referente a los trabajos anteriores. No. Hoy yo había colocado en el grupo hablar sobre las estructuras espaciales. Ya Moisés y yo, aquí Ok. Moisés que se incorporó y me escucha bien, gracias a Dios, habíamos conversado al respecto. Sofía Román también habló algo al respecto. Ariani me preguntó sobre los pórticos. Tengo a Ana y a Nelly. Por ahí estás Anelli, ¿cierto? Sí, aquí estoy, profe. Pero ¿por qué no te veo, Anelli? ¿No funciona la cámara? ¿Y tú, Ana, no funciona la cámara? Ariani, ¿no funciona la cámara? Sí, ya. Ya va, profe. Por favor, es importante visualizar los rostros. Todos somos feos, pero tenemos carisma. ¿Verdad, Moisés? Ajá, Claro. ajá, están saliendo las feas. Tienen razón, apaguen la cámara, apaguen la cámara. Ay, Dios. Miren, muy bueno, Moisés que me conoce, claro, conozcan a Moisés, ¿lo están viendo? Sí. Moisés fui su docente de estructura 1. ¿Verdad? ¿Cierto, Moisés? Cuéntale. Sí, no, o sea, una gran historia que, bueno, lastimosamente ahorita no se está viviendo, pero desearía volver a ver clases con usted y actualmente presenciales, porque sus clases, a pesar de la trasnocha que teníamos los compañeros, usted siempre nos quitaba el sueño con las clases, las presentaciones, explicaba muy bien los ejercicios, todo, y era entendible, no eran otros profesores que a veces uno se le pierde o uno se queda dormido, no. Usted con su actitud y su carisma, de verdad que impartía muy bien la clase, muy bien la clase, sin importar la hora, si uno tenía hambre, nada, usted, vamos a echarle para adelante. Muy bueno, de verdad. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias. A usted. Muchas gracias. Jorge, ¿estás por allí? No te veo, Jorge.
a Ana, te tengo mi lado derecho. ¿Alguna pregunta? Se fue. Ay, como que le eché mal de ojo a Ana porque se fue. Se asustó. Se asustó. Ajá. Jorge, ¿me escucha? ¿Sabes qué? Yo lo dije la vez pasada y lo vuelvo a insistir. Si las cosas no cambian, no mejoran, no sé. Esto es una herramienta. Mire, el Zoom se está utilizando para defender tesis. Defender tesis. La gente se influsa, se pone su corbatica, su chaqueta, las muchachas se arreglan, se ponen sus accesorios y a defender la clase frente a esta cámara. Hablen. Anda. Se me cayó, se me cayó. Lo que pasa es que ando con megas, profe. ¿Quién lo dijo? Hanna. No, sí, ando con mega y me caí ahorita, me salió de la página, Está de bien. la clase. Bueno, lo que quiero decirles con esto es que el Zoom tiene que ser participativo. O sea, no esperar que el otro hable, sino yo quiero que ustedes, por eso les dije, vamos a hablar sobre las estructuras espaciales y cada quien pone un poquito. Es más, yo recuerdo que a Moisés yo le pregunté en estructura 1 sobre las estructuras espaciales, pues. O sea, las estructuras, ya sea en el primer corte, segundo corte, tercero, el primer semestre, segundo, tercero, cuarto, siempre van a estar allí, siempre van a estar allí. Entonces, lo que estamos haciendo es buscando un poquito de allá. Por ejemplo, el tercer corte es innovador para mí porque voy a colocar, les coloqué, perdón, la neuroarquitectura. ¿Y qué es la neuroarquitectura? La forma de pensar, de hacer las cosas para que la gente se sienta cómoda, confortable, satisfecha y bueno, y cumplan los pasos de ergonomía, pues, que ustedes conocen ese concepto, pues. Entonces, ahora en el primer corte, el tercer corte empezandito, vamos a hablar sobre ustedes, sobre neuroarquitectura. Anelli, ¿alguna pregunta? Anelli. Sofía, ¿alguna pregunta? Bueno. No, Hola, ¿quién dijo aló? no yo, o sea, no tengo pregunta, o sea, respecto al tercer corte, esto de lo que vamos a hablar, o sea, me interesa mucho, porque como yo, o sea, en arquitectura nosotros estamos creando espacios y todo esto para que la gente se sienta cómoda y de verdad me interesa, pero no he investigado nada al respecto todavía. Yo cuando estaba leyendo lo de neuroarquitectura, ¿no? Ponía un concepto, un ejemplo, ¿no? Bueno, un ejemplo, ¿no? ¿Por qué cuando la gente llega a un espacio así, poner el ejemplo, llegar a una iglesia, esas monumentales, inmensas, y ver esas inmensas estructuras y usted siente una paz, un regocijo, una tranquilidad, pues, ¿verdad? Eso es aplicar el concepto de neuroarquitectura, pues. Sentir que el espacio te brinde seguridad, te brinde confort, te brinde tranquilidad. Se siente agradable. Es correcto, se siente agradable. Claro, allí influye también mucho la temperatura, pues. Porque, por ejemplo, miren, escuchen esto. Las iglesias cambiaron, las arquitecturas de las iglesias cambiaron de un principio de ser abovedadas, como una bóveda, ¿verdad? Una curva, pasaron al estilo gótico, que era triangular, que subían las ojivas hasta más alto. ¿Qué se buscó con eso? No fue cambiar la arquitectura por ponerlo más bonito. Era buscando que entrara más iluminación y mayor ventilación a las iglesias. Es como que tuviera un confort térmico. Sí. María Colmenares. La arquitectura evolucionó no por el confort. ¿Ven? O sea, no sé si me entienden, las cúpulas de las iglesias que eran redonditas pasaron a ser en este estilo, pues. Entonces elevaron la altura. Recuerden que el calor, por ser más liviano, siempre se desplaza hacia arriba y la temperatura más agradable, más fresca, está hacia abajo, pues. Y entonces eso fue una forma de aplicar la neuroarquitectura en el año 1400, 1500. Pues. O sea, es un concepto de hace muchos siglos
pero que le dan una visión a la actualidad, para comprender del porqué de las cosas y del para qué hay que desarrollarlas. Entonces, María Colmenares, disculpen, María Colmenares, ¿me escucha? María Colmenares. ¿Usted ven a María Colmenares? No. ¿No ven a... ¿Y el nombre? En la Quizás se lista sí cayó la sale. llamada. En la lista sí sale. Bien. El tercer Profesor, disculpe, la señal está un poco lenta. ¿Quién habló? María. Sí, profe. Buenas tardes, Sí, María. profe. ¿Qué tienes de estructuras espaciales, María Buenas Colmenares? tardes. María. Profesor, quería comentarle que ahorita me encuentro en el trabajo, pero igualito yo estoy aquí escuchando la clase, ¿ok? Estoy ahorita trabajando, pero yo voy a escuchar toda la clase para la explicación suya, ¿ok? Ah, bueno. Sí, nos quedan 10 minutos. ¿Oyeron? Ay, perdón, qué pena. No, está Gracias. bien. Lo que sí quiero es que comprendan que esta es una herramienta que de repente un docente cualquiera la evalúa. Yo no la evalúo, yo lo hago participativa para que vean que esto funciona, pero en la misma medida que todos participen. Claro, se puede dar una clase también virtual, así como esta. Yo no sé cómo se hace, ¿no? Pero no es difícil. Yo puedo agarrar y hacer una presentación en PowerPoint y la van viendo, la van viendo cómo la desarrollo y ustedes me van escuchando y me van escuchando, pues. Y desde luego al final les vendrán las preguntas y las respuestas. Profe, yo quería comentar algo Dígame, acerca de Sofía. la neuroarquitectura. Dígame. Que a la hora de que los lugares a nosotros nos hagan sentir de buena manera, eso también tiene que ver mucho a la hora de mejorar nuestras habilidades sociales, de poder percibir el lugar, de permitirnos interactuar incluso mejor en el espacio, porque usualmente las personas cuando se sienten incómodas o no se sienten seguras en un espacio se suelen cohibir. Y que la neuroarquitectura se suele aplicar muchísimo, como usted dijo, a través del tiempo para mejorar tanto la forma estética como el poder transmitir más seguridad y facilidades a las personas para que puedan incluso interactuar mejor en el espacio. Muy correcto, muy bien, muy acertada tu opinión. Y ahorita, ahorita escuchándote, ¿no? Me vino a la mente una experiencia que tuve hace alrededor de 26 o 27 años, ¿no? Yo trabajé en la construcción de unas casas, pero en la playa, aquí en Borburata, por los lados de Borburata, en Puerto Cabello. Y por eso las casas las estaba construyendo en esa época Maravén. Pero habían dos casonones, vamos a decir, dos mansiones que las estaba construyendo PDVSA. Y entonces Maravén tenía sus arquitectos y PDVSA tenía sus arquitectos. Yo interactué con el arquitecto que venía de PDVSA y ella tenía sus ciertas cuestiones de personalidad. Pues. Y ella siempre se refería a sus arquitectos subalternos como de segunda, que sabían sus cosas, pero no les daba importancia, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que a dónde voy yo con esta idea? Que ir formando un concepto de arquitectura tiene que ir evolucionando con su experiencia, con su trabajo, con su aporte, con su saber escuchar, hacer y aprender. Ella, me acuerdo yo que el arquitecto que era de PDVSA tenía sus muchachos, pues, los arquitectos también. Hablaba, de algunos hablaba bien y de otros no hablaba bien, pues. Porque nos presentaban los planos sobre las actividades que se iban a desarrollar en los proyectos. Y como les digo, hay que empezar desde abajo. O sea, como todo profesional. Comenzamos desde la parte de abajo, mirando, observando, escuchando, mirando, escuchando. Así como el cuento de los tres monitos. Uno ve, el otro oye, pero la boca nada más para preguntar, no para... Sí se puede opinar, desde luego, pero la boca siempre, cuando uno está nuevo, es para preguntar de una forma, y preguntas que sean de interés, pues. No preguntar cuestiones que se han debido aprender en la parte académica, ¿no?
Entonces, voy a la cuestión de la neuroarquitectura. Los grandes arquitectos no son de 20 años ni de 30 años, son de 60 o 70 años. O sea, que han evolucionado, han ido aprendiendo, han ido cantando el concepto, pues, y la oportunidad. No todo el profesional de arquitectura puede construir una catedral, una iglesia o una majestuosa obra, ¿no? Sino que hay que ir ascendiendo poco a poco, para poder llegar a la cúspide y, en verdad, desarrollar unos conceptos novedosos, pues. Aquí hubo una escuela hace muchos años, yo conocí a un arquitecto que se llamaba Tomás Lugo, yo creo que ya habrá fallecido, y él se formó una escuela que llamaban la Escuela de Sao Paulo, en Brasil, pues. Porque da la curiosidad curiosa que las grandes obras están en las grandes ciudades, en los grandes países, porque tienen un poder económico fuerte, sólido, ¿ves? De nada vale en Venezuela construir una catedral que valga, no sé, decir un número, 500 millones de dólares para 500 personas. Pues. Son obras que van en su majestuosidad en función de los países donde se desarrollan. Por eso que siempre, por ejemplo, la parte deportiva es un lugar donde se ven muchas innovaciones, porque deportivamente, cuando van a hacer una Olimpiada o unos Panamericanos que sucede aquí en la parte de América, Canadá hasta Argentina y Chile, con desarrollo de los Panamericanos, el país elegido escoge una ciudad y esa ciudad invierte millones y millones y millones de dólares para desarrollar instalaciones deportivas capaces de albergar 30.000, 40.000, 50.000 personas. Pues. Entonces, esas son estructuras espaciales que incluso el desplazarse dentro de un estadio por las áreas de tránsito peatonal, vamos a decirlo, o de ubicar los asientos de acuerdo a la visión que tienen que tener hacia donde está el juego, eso también tiene su conocimiento, su habilidad y su destreza. Pues. Entonces, poco a poco hay que montarse en el autobús y saber que no vamos a hacer el chofer. Alguien va a ir manejando y nos va a ir enseñando y vamos a ir aprendiendo. ¿Les parece? ¿Me captaron lo que le dije? Sí, profe. Sí. Ariani, lo bueno es que te veo, y Moisés, lo bueno es que te veo. A Sofía, a Nelly y a Ana no las veo. Sí, bueno, como comenta, profesor, es de forma progresiva que vamos avanzando. No es de golpe, por así decirlo. Es progresivo. Y así, bueno, desde un momento cuando yo inicié, en el primer semestre, muchos profesores lo comentaron y que, bueno, poco a poco uno va ahí avanzando y va adquiriendo el conocimiento que va a ser inherente a la carrera. Y a otras más para uno poder llevar una buena relación y poder llevar un desarrollo de un proyecto de forma óptima. Correcto. Ana, opinión. Diga algo bonito, algo feo, pero diga algo. No te escuché. Ana, no escucho. Ana. Aló, ¿me escucha? Ahora sí. Aló. Ahora sí, Ana. Ana se congeló. Ariadne, para despedirnos quedan 2 minutos y cuarto. Bueno, profesor, con respecto a lo que había mencionado, lo de, bueno, tener la experiencia de un arquitecto o un ingeniero, pues, y creo que eso es relevante, fue que, bueno, tuve una profesora de diseño que me dijo que para tú tener muchísimo más conocimiento es ya a la hora de la experiencia, pues, que ya tú empiezas a trabajar como arquitecto o ingeniero, es que uno como que se empapa más de lo que es todo lo de la arquitectura, las estructuras, y bueno, ya el conocimiento va creciendo ahí poco a poco, pues. Sí. Mira, hay algo que yo opino, ¿no? El arquitecto impone mucho los colores. Ustedes más adelante irán viendo que el fondo cromático o fotocromático es muy importante para que la gente se sienta a gusto, pues. Oye, Sofía, Anelli, ¿alguna cuestión para despedirnos? Nos queda 1 minuto y cuarto. No, profe, yo dije lo mejor que pude decir.
Anelli. Bueno, profesor, yo creo que uno por lo menos en la universidad aprende cosas, la parte teórica, y ya cuando uno va al campo laboral es donde uno va adquiriendo más experiencia, así por lo menos de arquitectos que ya estén más avanzados, de ingenieros. Ya sería con la práctica. Eso es lo que yo creo. Ahorita uno como que va adquiriendo todas esas cosas, todos los que Claro. como calcular, todas esas cositas así. Es correcto, Nelly, es correcto. Tienes toda la razón, desde luego. Pero cuando uno va a la calle, va con mucha expectativa, pero tiene que ir con mucha humildad también. Humildad para saber que el mundo es nuestro, pero nos lo comemos de a poquito. Entonces, ha sido un gusto para mí. Yo creo que en cualquier momento se interrumpe esto. Que ustedes hayan participado, Sofía y Moisés en un principio, Ariadne, Anelli al final, y por allí se fue Hanna. Pero bueno, estamos en pendiente. Ahora del tercer corte.